desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar algunas noticias que han surgido esta misma semana y nos vamos a meter en lo que ha sido el Gran Premio de Gran Bretaña, el que se ha disputado la semana pasada. Para estas cosas tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Hoy no tenemos a José, que bueno, no se ha podido incorporar y le mandamos desde aquí un saludo. Como siempre, vamos a empezar con noticias y esta era una que, bueno, nos sorprende por rendimiento y que desde luego pues es una pequeña bomba dentro de la casa de Red Bull, de AlphaTauri, y que veremos si tiene alguna implicación en el futuro, si al final es algo temporal o en qué queda. Porque se anunciaba desde AlphaTauri que reemplazaban a De Vries, que es que no ha conseguido todavía puntuar y el resultado pues no es el esperado para este joven piloto, y le va a sustituir Dani Ricciardo. Dani Ricciardo que, bueno, empiezan a correr los rumores de que si es una oportunidad para volver a subirse en Red Bull para el año que viene, dependiendo del rendimiento, sacando a Checo Pérez, y aquí se ha disparado prácticamente de todo. Por ahora, lo que tenemos es que Dani Ricciardo va a reemplazar a De Vries a partir del Gran Premio de Hungría, que es el próximo Gran Premio que tenemos, y por ahora, pues es lo que nos han contado. Luego ya después es divagar. Bajo los estándares de Red Bull, mucho tiempo le han dado a De Vries. Imagino que se debe a que pues Red Bull ya tiene su plan bastante claro con Verstappen. En otros tiempos De Vries hubiera durado un par de carreras y ya lo hubieran chimpado si en el programa de pilotos hubiera alguien con ciertas aspiraciones, pero actualmente, como además de Verstappen en el programa de pilotos, pues tampoco hay nadie que esté, o sea, tienen buenos pilotos, pero ninguno es que digas, buf, este tío la va a romper. En cuanto le den la oportunidad, pues eso ha permitido a De Vries aguantar 9 carreras, ¿no? Son las que llevamos, si no voy mal, y mucho ha durado, francamente, porque los resultados pues no son muy buenos en comparación con ya no el resto de la parrilla, sino directamente con su Noda. Y ahora Ricardo, pues vamos a ver qué tal lo hace, porque dependiendo de cómo lo haga, directamente puede ser su sentencia de muerte, porque si hace los mismos resultados que ha hecho De Vries, directamente Ricardo se acaba de pegar un tiro en el pie. De esta no se va a recuperar. En cambio, si saca un poco la patita, pues igual hasta le pone cierta presión a un Pérez que lleva una racha bastante deficitaria, diría yo, sobre todo en la clasificación. Y después también por la parte de su Tsunoda, pues a ver cómo le afecta tener a un piloto como Ricardo, que es cierto que el paso por McLaren le ha rebajado muchos puntos, pero bueno, es un tío que ha ganado carreras, ha hecho poles y ha tenido en algún momento dado de su carrera aspiraciones de luchar por el Mundial. Vamos a ver cuál es su rendimiento en comparación a su Tsunoda y cómo reacciona su Tsunoda, si se viene arriba, si se viene abajo, porque también puede ser el finiquito para su Tsunoda. Si Ricardo destaca, que a priori, no sé cómo lo veis vosotros, debería ser el escenario más plausible, que Ricardo, igual, no sé, le cuesta en Hungría o en Bélgica, pero bueno, más quizás un poquito cuando empieza a coger más rodaje,
a priori lo esperable es que esté por delante de Tsunoda, pues no sé, igual Tsunoda pues ya no tiene espacio, no tiene espacio, ¿no? Y si Tsunoda le gana a Ricardo, pues Ricardo, como decía antes, ya se va, ya es su sentencia de muerte y Tsunoda, pues bueno, puede tener una oportunidad, no dentro de Red Bull, pero quizás en otros equipos. Hay que tener en cuenta que Tsunoda tiene un lazo con Honda y Honda va a dejar de estar alineado con Red Bull, con lo cual pues Tsunoda, si quiere vivir en Fórmula 1, tendrá que empezar a echar los ojitos a algo que no sea Red Bull. Y hablábamos en su momento de toda aquella historia de Honda motorizando a Aston Martin, en la retirada de Fernando Alonso y la vuelta, o sea, que se fuese Tsunoda para un equipo Honda, como sería Aston Martin, ¿no? Esa cábala ya se hizo en aquel momento, ya hubo quien lo expresó y de hecho, si no recuerdo mal, le habían preguntado a la gente de Honda y de Aston Martin, sobre todo a la de Honda, cuando se hizo el anuncio, por el tema de un piloto japonés, que es algo que cuando estaba Honda o Toyota siempre tenían ese intentar sentar a alguien en ese coche, ¿no? del país. Yo me alegro de que vuelva Ricciardo, aunque tampoco voy a decir que me pillase de sorpresa, pero no me lo imaginaba. De esto hablamos hace un par de programas, creo recordar, ¿no? Y bueno, sustituir a De Vries sí que más o menos era una posibilidad. A mí se me hace muy difícil que vayan a sustituir a Checo, pero lo que está claro es que sí que es una piedra de toque, un vamos a ver, ¿no? Cómo está ahora mismo Ricciardo, cuál es su nivel. Aunque el Alfa Tauri tampoco tenga un coche como para estar muy adelante, estaba repasando ahora mismo porque tenía la sensación eso, de que Alfa Tauri que había como este año que estaba muy mal y que el año pasado ya tampoco había estado demasiado bien y efectivamente, o sea, estuve mirando ahora cómo había quedado en 2022 y en 2022 pues simplemente fue capaz de ganarle a Williams, aunque sí que bastante igualado con lo que fue Haas. Pero bueno, en 2021 sí que ya tuvo un resultado bastante mejor, ¿no? Peleando, pues yo qué sé, con los Alpine o, vamos, en ese grupo, ¿no? O sea, ya digamos, en el grupo de la zona media asentada, no en la zona baja. Y a ver qué hace Ricciardo, porque recordemos que Ricciardo tampoco es que nos maravillase en su última temporada, con lo cual, a ver. Me alegro por Ricciardo, ya digo, de que encuentre un volante y le deseo lo mejor. Ojalá además eso nos vuelva a demostrar lo buen piloto que es y, y bueno, lo que es la incógnita es saber el rendimiento, si esto también le sirve de acicate a Pérez, pues para recuperarlas, o sea, para que se centre, para que entienda cuál es el papel que tiene que tener en Red Bull y a partir de ahí, pues que no cometa los errores que está cometiendo, sobre todo, como decía Emma, en clasificación y, vamos, se convierta en un habitual del podio, cosa que hasta ahora, pues sí, pero no. Desde luego se ha perdido unos cuantos podios que por coche eran puestos en los que debería haber estado. Y sobre todo que es que ya casi se está convirtiendo en una tradición lo de no llegar a la Q3. Y además de forma, bueno, lo comentaremos ahora después, supongo, ¿no? Con esta última carrera, pero es que yo ahora mismo los que apuesten, bueno, ya muy poca gente es, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo la porra, el que apueste por Checo es casi tirar 25 puntos a la basura, ¿no? Estadísticamente hablando. Entonces, pues eso, me alegro por Ricciardo y De Vries las cosas como son. Es que no ha demostrado absolutamente nada. Al revés. Los piques estúpidos, por ejemplo, con Magnussen,
Yo esperaba bastante más, las cosas como son de él. Sobre todo después de haber demostrado pues que en otras modalidades, ¿no? del motorsport, pues concho, en la Fórmula E quedó campeón, con lo cual y en FP2 también lo hizo bien, ¿no? Pero recordar, no había ganado. La verdad es que para llegar ahí, obviamente, tienes que haber demostrado algo, pero claro, no todas las categorías son iguales. Al final, llegas a la Fórmula 1 y aunque hayas ganado la F2, pues no tienes por qué destacar. O incluso, bueno, pilotos que han entrado pues muy rápido y muy fuerte en Fórmula 1. A ver, Verstappen sí que ha sido un fuera de serie, ha entrado pronto en un equipo puntero, o Hamilton, por ejemplo, o puedes tener la de Alonso, entrar, no estar en el equipo adecuado, o en un equipo pues que tenga coche en el primer año y pasas un poco desapercibido. Lo que ocurre es que es lo que ya sabemos. Aquí están entrando en Red Bull, en Alfa Tauri en este caso. El programa de pilotos pues es complicado y es muy exigente. Ya ha machacado a más de un candidato. Y vengas con lo que vengas de la etapa anterior, tengas el palmarés que tengas, si no cubre las expectativas, pues aquí son bastante rápidos a la hora de tomar estas decisiones y dices, bueno, pues siguiente. Al final, A día de hoy sigue existiendo el programa de pilotos de Red Bull. Sí. Pues, o sea, es con diferencia lo peor de Red Bull. O sea, diría que es un fracaso ese proyecto. Es que Es decir, Red Bull nos tiene acostumbrados a hacer las cosas bastante bien, ¿no? depende Pues cómo quiero decir, no sacan ningún piloto que hayan tenido que recuperar a Ricciardo para tener un piloto de garantías en el equipo B. Habla bastante mal de ese programa. Bueno, no lo des por hecho. ¿Lo qué? Que Ricardo es un piloto de garantías para el equipo B. Bueno, también es cierto. Bueno, me pudo el corazón. No, pero a ver, o sea, a ver si me entendéis. o que el vaya a hecho de estar ahí tener que toda la tirar de un temporada. piloto veterano que encima salió en su día de Red Bull como salió, para decir es que... Pero hace años mira, que pasa eso. O sea, desde el momento en el que apareció Verstappen en ecuación, han empezado a recuperar a Brendan Hartley, a De Vries lo trajeron ahí tal, a Albon también lo trajeron que lo habían despedido tal, y al final Albon por está eso en digo, Williams, Emma, a fulano de no sé qué pasa, bueno, por es eso que digo que ese programa no está generando pilotos que sean capaces ni siquiera de dar la talla. depende cómo lo mires. De ese A ver, programa ha salido Vettel y últimamente Verstappen. ha salido Russell, ha salido Norris, no hace mucho, ha salido el propio Albon. No sé, la hornada de pilotos buenos ha habido unos cuantos. ¿Cuántos han venido de ese programa? El mejor, sin duda, Verstappen. Hasta ahí, o sea, eso... Bueno, que tampoco es que pasara, o sea, Verstappen por el programa ese de pilotos pasó raudo y veloz, como quien dice. Ya, Fue más que pasar por el programa, fue un fichaje, quiero decir. O sea, sí. con lo cual, lo que es la escuela de pilotos, por así decirlo, no. Vamos a ver, no sé. No, o sea, estoy hablando simplemente a tenor de los resultados. Pero da la sensación de que ese programa es de las cosas que peor funcionan en Red Bull o de que peores resultados ha obtenido Red Bull con ese programa. Pero ahora es el equipo B, que pues ahí vienen las reformas. Pero bueno, es que depende cómo Hombre, veas. Alfa Tauri también si tuviese mejores pilotos a lo mejor lo estaban haciendo Ya, mejor. pero bueno, es que también ahí en Alfa Tauri estaba Gasly y ahora Gasly está en Alfa Tauri porque Gasly decidió irse o llegar a un acuerdo, lo que demonios fuera el año pasado. Hay muchos pilotos del programa de pilotos que no han llegado a estar en Fórmula 1, pero que en otras categorías pues han sido campeones del mundo. En resistencia y en otras ¿Ves? Ahí me categorías. tengo que morder la lengua porque efectivamente no tengo ni idea de... Yo hablo efectivamente de Fórmula 1. Y Leclerc, Norris y otros han salido, y el propio Russell han salido fruto de otros programas de otras escuderías, porque las otras escuderías han visto que Red Bull empezó a apostar
Han dicho, hostia, estos están sacando pilotos, vamos a hacer lo mismo. Y sí que es cierto que en los últimos tiempos en Fórmula 2 pues no está ganando alguien que esté subvencionado por Red Bull. Eso en los últimos tiempos está pasando. Pero bueno, es que ellos al final ya encontraron el santo grial que era Verstappen. Lo encontraron con qué, con 16 años o 17 y mientras Con le dure, 17 pilotó ya un Fórmula sí, 1. y lo encontraron y de momento le está saliendo victorioso. Es que llega un momento en que si todos los años estuvieran sacando un Verstappen, tendrían problemas, porque ¿dónde lo ponen? O sea, Hombre, ojalá todos los años fueran capaces de sacar, o sea, ya, pero apareciese ya no en Red imagínate, Bull, es que sino, hubo un pero es que un momento, Verstappen tela, pero para acuérdate, que hubo un salga. momento que en Red Bull que estaba Vettel, Ricardo, Carlos Sainz, Verstappen y venía alguien más o algo así y decías, hostia, aquí tiene que pirarse alguien porque ¿Cómo se llamaba el ruso? Kvyat, estaba también Kvyat por Kvyat. ahí y decías, aquí todos no caben y son mancos todos, pues a ver, todos los de ahí han ganado, al menos han estado en el podio en Fórmula 1, si no es que han ganado todos ya alguna carrera, o sea, mancos no son, pero pues al final hay que hacer una criba y yo creo que tampoco es que estén ahí, no están siendo tan exigentes como lo eran, yo creo, previamente, de ahí que también Tibris haya durado tanto y también que sean pacientes con su noda y con otros, porque ya tienen a Verstappen. Si no existiera Verstappen, aparte que Red Bull tendría un problema, de no existir Verstappen, Red Bull tendría un problema, pues imagino que estarían metiéndole leña al tinglado. Veremos, yo de Ricardo, la verdad es que si al final de año no me decepcionaría que Ricardo no sacara la cabeza. A mí no me decepcionaría. Al final de año, después de Abu Dhabi, decir, mira, Ricardo que entró en Hungría por Debris, al final, pues su noda se lo ha pasado por la piedra. Yo no me llevaría una sorpresa. Después de lo pasado en McLaren, no, ya digo, no sé, no, para mí no supondría una decepción ver cómo su noda le planta cara a Ricardo a estas alturas de la película. Igual antes del periplo de Ricardo por McLaren sí que hubiera sido una decepción porque Ricardo en esa época era un fuerte. Pero ahora Claro, es que es una incógnita. Para mí es una incógnita. O sea, yo no sería capaz de apostar. Ni para bien ni para mal. también va un coche que debe Malo. ser el peor junto al Haas a día de hoy, con lo cual pues eso tampoco es gran cosa, porque ahora está Williams, que ahora hablaremos de ella, está sacando la patita hacia adelante. También es cierto que la parrilla está bastante condensada, lo que puede llegar a hacer que si vienen ciertas evoluciones des un salto bastante cualitativo, como después comentaremos también con McLaren, pero a día de hoy es que la Tauri es de lo peorcito que hay en la parrilla, junto al Alfa Romeo. Tiene 2 eso, puntos. al Alfa Romeo, perdón, que antes dije Haas, al Alfa Romeo. Porque Bueno, Haas, tampoco te creas tú que está demasiado. O sea, ahora mismo Alfa Tauri 2 puntos y luego justo después, un salto bastante importante a ese nivel, 9 puntos tiene Alfa Romeo y luego 11 y 11 tienen Williams y Haas. pero bueno, también Alfa Tauri está en esa posición porque Debris era un cero a la izquierda. Totalmente. De hecho, no puntuó, ¿no? Yo creo que no llegó a No, puntuar. solo hay dos pilotos que no puntuaron, que son Debris y Sargent, pero al Y menos Sargent. Sargent se ha quedado en esta de Gran Bretaña, que ha acabado un décimo y tal, ¿no? Creo. Sino un décimo o décimo segundo, o sea que ha estado ahí ya. Mira, ha Sí, quedado pero un Sargent décimo. tampoco está demostrando mucho, ¿eh? Le está Ya, mojando bueno, la oreja al pero. compañero, vamos. Sí, pero al menos Y no tú, queda. A día de hoy no está cometiendo unos errores sí. garrafales como Debris, ni se va chocando inútilmente con otros pilotos, ni está haciendo. Ha tenido sus errores a principios de año, pero no va por ahí. Es que Debris trompeaba y no sabía ni. Parecía que no sabía de qué iba la película, francamente. Era un clásico de bandera amarilla en libres. Pues seguro que era Debris o Debris, solo había esa alternativa.
Sí, vamos a ver, que sigue siendo una machacadora de pilotos. Red Bull está claro. Que después de todas las que han hecho no nos llame la atención y estemos acostumbrados, no quita que si esta decisión la hubiese tomado cualquier otro equipo, estaríamos, o sea, nos hubiera parecido mucho más extraño, ¿no? Con lo cual, quiero decir, a mí me parece que, o sea, Bueno, es que es esto eso, ya estamos de... acostumbrados a que Red Bull lo haga y entonces pues ya nos parece tal, pero si fuera la primera vez que lo hubiera hecho, estaríamos Pero bajaron, recriminándoselo a Red Bull de que no se puede tratar así a un piloto, que es pero rookie, que yo bajaron, qué sé. Lo bajaron que pasa es que también es piloto por rendimiento justo, es que en ese es a lo junio, que voy, en que De Vries junio, medio se lo ha buscado. pero bajar un piloto en junio por rendimiento tampoco es raro. Otra cosa fue lo que pasó con Kvyat, que el tío en una de esas carreras, las 3 primeras así, llegó a hacer podium y que ya en la cuarta, que era España, ya lo bajaron. Eso sí que era en plan, tío, esto es demasiado, o habéis cruzado una línea quizás, ¿no? Pero esto de Vries lo hemos visto, no es habitual, sobre todo en Siempre los se lo últimos hicieron a tiempos. Gasly. Lo que pasa es que también era eso, hacer cambios, ¿no? Con respecto a, a cambiar, digamos, de coche, ¿no? De Red Bull a Alfa Tauri y Y tal. Y aparte esta, seguro que fue Red Bull que estaba filtrando de ultimátum a De Vries que si no mejora en las próximas 2 carreras se va a bajar. Esto seguro que que lo filtra Red Bull, para que el tío no sé, no sé, de alguna manera decir, chaval, o espabilas o te vas a tu casa. Y al final, pues, te vas a tu casa porque es que se venía a venir. Es que ya lo hablamos aquí en el podcast de que es que sería un milagro que llegara al Gran Premio de Países Bajos. Mira, ni eso, ni eso. Ya antes de verano ya lo han chimpado. a ver si Ricciardo nos calla la boca. Bueno, desde luego hay mucha gente que está contenta con esta vuelta y veremos. A partir de Hungría, esta semana no, sería ya el próximo fin de semana. Tendremos oportunidad de volver a verle en el coche y se estrenará en una carrera normal. Luego, pegado, vendrá Bélgica, que ya es carrera, es fin de semana de carrera al sprint, con lo cual, bueno, pues vamos a poder verle en acción las próximas 2 semanas con bastante tiempo de pista. Y con esto nos metemos en lo que ha sido el Gran Premio de Gran Bretaña. Emma, creo que los libres no había demasiada cosa que comentar, si no ya nos vamos a clasificación. Pues tuvimos otra clasificación con sorpresitas, en parte porque antes de la sesión pues llovió y la pista estaba algo húmeda, pero lo suficientemente seca como para que desde la Q1 salieran con neumáticos de seco, pero claro, eso hacía que la pista, cuanto iba pasando la sesión, mejor iba estando en mejores condiciones, con lo cual había que estar pendiente, ¿no? La atención y todos los sentidos en alerta, porque a la que te descuidabas, cualquier coche te podía mandar a la zona de eliminación porque la pista mejoraba enormemente con el paso de los minutos. Y un poco Pérez, que se cayó en esta Q1, un poco se estrelló por no sé si fue Pérez o el equipo, o los dos, pero el caso es que a falta de 3 minutos y 11, creo, una cosa así, sale una bandera roja provocada por Magnussen, se le para el coche y el motor dijo basta, que por cierto a Magnussen se le pararon como 3 motores, creo, este fin de semana, una cosa así, o sea que seguro que penaliza pasado mañana. Y bueno, salió la bandera roja, faltando 3 minutos, y Red Bull o Sergio Pérez o los dos decidieron que a la hora de salir, que se reanude la sesión, ser los primeros en la cola, con lo cual eso hizo que Pérez se comió la peor situación de la pista, porque era el primero en abrir pista y claro, eso hizo que lo fueran superando todos, porque la pista, como ya digo, mejoraba lo suficiente que hasta cualquiera te pintaba la cara. Y eso hizo que Pérez se quedó en la Q1 por, ¿qué?, quinta o sexta vez consecutiva que no llega a Q3 y bueno, pues en este caso es que no llegó ni a la Q2 y coche tiene, evidentemente coche tiene. Y en la Q1, además de Pérez, también lo acompañaron Sonoda, Guan Yu Zhou, De Vries y evidentemente Magnussen.
ya metidos en Q2, los eliminados fueron Bottas, Sargent, Emma, Ocon. Dime. mm, un pequeño comentario. Es que, a ver, no sé, o sea, en la aplicación, es que me fijé, porque si no se hubiese, o sea, realmente la cosa estuvo entre Sergio Pérez y Fernando Alonso. Si Sergio Pérez se hubiera metido en la Q2, el que se hubiera quedado fuera es Fernando Alonso. Y a mí me extrañó bastante. Y me fijé, y al menos en la aplicación ponía que tanto uno como el otro habían salido a esa vuelta en la que claramente todo el mundo tuvo que, o sea, estaba mejorando tanto la pista que había que salir, pusieron neumáticos blandos usados. Al menos era la aplicación. La aplicación ponía eso. A mí me parece un riesgo, sobre todo en la situación de Pérez, porque Fernando aún en ese momento, antes de, o sea, mientras estaban parados en la bandera roja, aún no estaba en una situación demasiado peligrosa, pero Pérez sí. Entonces, me parece que, o sea, si realmente fue así, si no es un error de la aplicación, las cosas como son. Me parece un fallo bastante gordo. Y en el caso de que realmente fuese con neumáticos nuevos, por mucho que mejorase la pista en un minuto, bien es cierto que es con el paso de unos cuantos coches, vamos, de prácticamente todos los coches, sinceramente, creo que un Red Bull tiene que ganarle en esas circunstancias, por mucha diferencia que haya, a algunos pilotos que pasaron, como Bottas, por ejemplo. Pero eso tienes la imagen Eh, de Verstappen. Pérez no es Verstappen. ya, pero, o sea, yo no, o sea, de verdad no entiendo qué está pasando por la cabeza de Sergio Pérez para no conseguir unos resultados mejores. Porque es que coche tiene. O sea, Sí, pero por lo que no sea, puedo, yo, de no verdad, o está sea, es algo que es funcionando. que no me lo acabo de explicar. Y eso, o sea, vete a asegurar, tío, o sea, y el concho, que es que tienes un pedazo coche que es mejor que cualquiera de los otros con diferencia. Y es que además luego se ve, o sea, las cosas, bueno, a Sergio le cuesta un poquito más adelantar, pero aún así pega unas remontadas. Esta carrera que acabó tercero, ¿no? Sí, O cuarto. ojalá fuera tercero. ¿Cómo quedó? Ya no me acuerdo cómo Sexto. quedó en esta carrera. Sexto, Sexto. hostia, claro. ¿Ves? O sea, es que no, o sea, no se puede permitir ese tipo de malos resultados en el sábado, ¿no? Que con este Red Bull, si no eres segundo, como peor, todo lo demás es un resultado inadmisible. Y ya lo demás son excusas. O sea, es No hay que más. para pasar a la Q2 lo debería hacer con el codo en la Claro, ventanilla. O es que sea, Verstappen le pones el intermedio y seguro que pasa, pero bueno, es Verstappen. Con pista seco me refiero. O sea, pero bueno, yo no sé, porque antes de empezar este ciclo que empezó en Mónaco, en calamitoso en clasificación, o sea, era primero o segundo en carrera y en clasificación. Pero no sé qué pasó en y Mónaco. jugando, o sea, quiero decir, peleándole incluso la pole a. Sí, no sé qué pasó desde, mira, la última vez que entró en Q3 Sergio Pérez fue en el lejano Gran Premio de Miami, que justamente en ese Gran Premio hizo la pole. Desde ese Gran Premio no consigue meterse en Q3. ¿Qué pasó en el Gran Premio de Mónaco? Porque imagino que eso ha sido el punto de Pero es que inflexión. además ya no es llegar a Q3, es que muchas veces es que no llega ni a Ya, Q2. ya, pero es que no da, no sé. En fin, ahora en la siguiente carrera es Hungría, que también la clasificación es muy importante. Es que el propio Verstappen ya está verbalizando, sin ocultarse, diciendo, bueno, el de pilotos evidentemente lo voy a ganar con la gorra, pero es que el de constructores no hace falta tener compañero porque con yo ya es suficiente. Y tú ves la clasificación, los puntos que tiene Verstappen son más que la segunda escudería con más puntos. O sea que, a ver, es un poco menos precio, pero es que se lo está ganando también. Esa parte es Sergio Pérez. Pero bueno, a ver qué sucede. Y ahora aparece en la escena Ricardo. Bueno, veremos. Esto ya lo hablamos en su momento cuando se anunció que Ricardo volvía a Red Bull. Dijimos, bueno, igual Ricardo viene con... A priori no, por la situación del propio Ricardo, pero
subyacente, igual, en un casual, dependiendo cómo vayan las cosas, pues igual Ricardo supone un punto de presión para Sergio Pérez. No sé, bueno, han pasado 9 carreras y de momento Ricardo, que estaba viendo las carreras desde su casa, ahora va a pilotar un coche. Vamos a ver qué sucede, pero desde luego Pérez tiene que mejorar sus resultados. Es que ya decir mínimo Q3, no, es que no, tienes que ser segundo, como peor, pilotando lo que pilotas. Y siguiendo con clasificación, pues en esta se quedaron Hülkenberg, Stroll, Ocon, Sargent y Bottas. Por cierto, un Bottas que al final fue descalificado porque no pudo suministrar la muestra mínima de combustible. Creo que se llegó a quedar parado en pista, si no recuerdo mal. Y bueno, al final pues lo pillaron con el carrito de los helados. Imagino que fue error porque buscar el rendimiento con ese Alfa Romeo, imagino que no es el caso, pero bueno, lo pillaron y descalificado. Y ya metidos en Q3, evidentemente pole para Verstappen, pero la sorpresa vino de los McLaren, porque Norris llegó a ser segundo y Piastri tercero, que yo aquí la nota no la pongo en Norris, que bueno, pues ya va, en Austria también estuvo ahí arriba y no pasa todos los días, pero Norris lo hemos visto purular por las primeras posiciones. Pero Piastri, tercero, en cuanto el McLaren ha tenido, porque él en la carrera anterior de Austria no montó las evoluciones, sino que únicamente las montó Norris, y ya en esta carrera ya montó a las evoluciones que trajeran en la carrera anterior. En cuanto el McLaren saca un poquito la patita, aparece Piastri en la ecuación, lo cual, pues, después viendo la carrera, vamos a ver si la historia de Piastri, la entre comillas estrella que ha ganado F3-2 y se han peleado a varios equipos por ficharlo y tal, pues igual empieza a ser verdad que el tío es una estrella. Cuarto Leclerc, quinto Carlos Sainz. A priori los Ferrari, bueno, se veían superados por los McLaren, que desde luego fueron la nota de color, pero bueno, dentro de lo que cabe, viendo cómo es la temporada de Ferrari, pues ni tan mal. Sexto Russell, séptimo Hamilton, que bueno, Mercedes se le colaron los Ferrari y en escena también los McLaren, pero es que peor que los Mercedes estaba Aston Martin, Fernando. Ya no es que se le colaran los McLaren, se le colaron los Ferrari, se le colaron los Mercedes y se le coló Albon, que fue noveno, perdón, no, octavo. Y da gracias porque Williams en los libres del viernes, Albon creo que era tercero o así, y Sargent era quinto, sexto. O sea, la gente dijo, hostia, espera que Williams han dado con la tecla e igual los vemos peleando por el podio. Al final, los que pelearon por el podio fueron McLaren y no Williams, pero Williams, encabezado por Albon, cuidadito con ellos. Y Fernando únicamente pudo ser noveno, pero como decía antes Juan, en algún momento de la sesión estuvo cerquita de no pasar el corte y Aston Martin incluso ya han dicho, no sé si el propio Fernando, el propio equipo, que ya están probando cosas para 2024 y este tipo de cosas y bueno, no sé si es el escenario más idóneo ya focalizarse 100% en el coche del próximo año. En otros tiempos donde únicamente había 16 carreras al año, una cosa así, pues dices, pues vale. Pero ahora que hay veintitantas, es que queda, aún no hemos pasado el Ecuador del Mundial. O sea, aún hay oportunidad para que Aston Martin, es cierto que tiene un cholón de puntos, pero bueno, aún se puede dar, no sé, viendo cómo está la parrilla, que Williams trae 4 novedades y ya está a tu vera, pues igual te encuentras con que empiezas a sumar de uno en uno. Y igual ya no acabas tercero en el mundial, sino que igual acabas cuarto o quinto. Bueno, ya es difícil porque hay una diferencia con el quinto importante, pero como te descuides, las pasas canutas. Y parece que Aston Martin, pues no sé si es que no sé qué pasa porque trajeron las novedades en Canadá, ahí funcionaron, pero en Austria no, a la defensiva. Aquí en Gran Bretaña, Fernando, a la defensiva otra vez, que le acompañó la suerte, por lo que
después hablaremos en carrera con el safety car, pero claro, no es la misma versión de principio de año donde Fernando era el que atacaba y tal, y conseguía los podios. Que bueno, imagino que esto es... imagino que esta es la situación balanceada, es decir, las cosas no eran tan guays como al principio de año, ni ahora están las cosas tan mal como ahora. O sea, imagino que este es el escenario más plausible. Lo imposible era lo que pasó al principio, ¿no? Pero en fin, ahora viene Hungría que a priori debe de ser un escenario propicio para la Aston Martin y vamos a ver si sacan la cabeza. Y después de verano, imagino que no solo Aston Martin, sino el resto de equipos pues traerán parte de las últimas jornadas de actualizaciones y vamos a ver cómo va la cosa. Pero otro que se ha quedado tocado Emma, también... perdona, Dime. perdona que te interrumpa, es que según cuando estabas hablando, es cambiar de tema un poquillo, pero el presupuesto de los equipos, es decir, cuando empiezan a desarrollar el coche de la temporada siguiente, el costo de ese desarrollo no, o sea, es o sea, siempre hablamos de años, ¿no? De años naturales. Es decir, en 2023 el presupuesto va en los gastos propios del equipo de 2023, pero también en el desarrollo del coche de 2024, ¿no? Sí, entiendo que sí, que es así. Claro, entonces, claro, como lo estabas comentando, ¿no? De que es que a lo mejor ahora mismo ya no tienen más presupuesto, no le pueden dedicar más presupuesto al coche de 2023 si quieren ya adelantar. No sé, quiero decir que igual están balanceando en ese sentido. Que igual quiero decir, es que tenías mucha razón. En una temporada de 22, 23 carreras, dejar de desarrollar el coche cuando van 10, pues no parece que sea lo más lógico. Sobre todo si estás en posiciones altas. Pero es que, digo yo, ¿será que se han quedado sin presupuesto? Que tienen ya que... Bueno, a ver, positiva la temporada es, porque no puntúan de aquí a final de año. A día de hoy tienen 181 puntos, o sea, como mucho le pasa a Ferrari y vamos a ver qué pasa con McLaren. O sea, como muy peor, seguro que mejora lo del año pasado. Evidentemente no sé, no es el escenario que en algún momento llegaron a pensar de ser segundos en el Mundial. Incluso Fernando decir, bueno, sí, voy a ser segundo en el Mundial también de pilotos. Lo voy a intentar al menos. No será ese escenario, pero a muy malas ya tienen amarrados 181 puntos, ya son puntos, eh, Ujú. o sea, está bien. Saliendo de las catacumbas de donde venían, ya han dado un salto cualitativo. Y aparte yo creo que lo mejor de todo es que saben dónde mejorar el coche. Que hay otros como Ferrari que yo creo que están súper perdidos. Yo creo que creo que lo mejor de Aston Martin es que saben el camino, saben el camino. Ujú. Que en Igual, Ferrari, vete tú a saber cuál es el camino de Ferrari. De repente ves a Leclerc que hace segundo y en la carrera siguiente noveno y décimo. Y por delante es que, bueno, no me quiero adelantar a la carrera, pero es que aquí por delante de Ferrari había 5 coches y de esos 5 coches, 3 con las parejas completas. De esos 5, 3 con las parejas, o sea, son demasiados coches. Y Ferrari el año pasado a estas fechas tenía un coche potente, con sus problemas de fiabilidad, pero un coche potente. Y un año después es que, bueno, es que Williams, El año pasado ganó Carlos aquí. claro. De hecho, es la de Austria y esta de Gran Bretaña el año pasado fue muy buen ciclo para Ferrari. Porque en una ganó Leclerc, es cierto que en Austria Sainz KO por problemas de motor y aquí, como tú dices, ganó Carlos la carrera y en cambio este año es que se han dado un batacazo importante y ya digo, para mí lo peor es que da la sensación de que no saben el camino, porque mira McLaren que Ujú. para mí el resultado de McLaren en este fin de semana es incluso mejor que las mejores sensaciones que he tenido con Aston Martin al pensar al año. O sea, al principio del año, que lo de Aston Martin era milagroso, para mí lo de McLaren esta carrera es incluso superando eso. Porque, Sí, sobre todo porque es que no fue cosa solo de Norris. Es que
Sí, sí, y después hablaremos Segundo y con... tercero en la clasificación. Piastri al final no se subió al podio. Bueno, ya hablaremos en la carrera, ¿no? Porque se le apareció el safety car a Hamilton. O sea, Sí, sí, y con neumáticos duros cuando los otros iban con blandos, también ujú. en la reanudación tras safety car. O sea, para mí, y dices, o sea, McLaren lo puede hacer y Ferrari no. O sea, mira, Williams también, Williams Albon lleva cuántas carreras consecutivas o una cosa así puntuando con Williams. No 50 puntos por carrera, pero poco a poco, miguita a miguita, Albon está siendo un habitual de los puntos. Cosa que, por ejemplo, Stroll le está costando. Y Alpine también le está costando, que era lo que iba a decir antes, que otro equipo que está... Si Aston Martin está ahí en una situación... Alpine, que ahora se mete en la película McLaren, ¿cómo deben estar? Un Alpine que en Mónaco vio como Ocon subía al podio y 4 carreras después, pues sí, tienen que intentar con, bueno, aquí con nada, porque los dos cabos, ¿no? Si no recuerdo mal. En clasificación, no, lo mejor fue de, fue de Gasly. O sea que, bueno, en todos los equipos cuecen habas a estas alturas de la película. O sea que algunos bien, otros bastante mal y otros regulinchis. Y saltando ya a la carrera del domingo, una carrera que bueno, no empezaba así con un clima soleado, que daba impresión de que pudiera llover en algún momento, aunque no fuese mucho. Yo creo que eso ya lo comentamos incluso la semana pasada, que probabilidades había, aunque no fuera de gran cantidad. Y con eso, pues teníamos a Verstappen en la salida intentando defenderse de los dos McLaren y era Norris el que se llevaba el gato al agua. Aquella salida que vimos de Fernando Alonso, que después Hamilton bromeaba bueno, que había reaccionado tarde y le había ganado la posición, bueno, pues aquí esa salida de anciano, entre comillas, la ha hecho Verstappen, le ha comido la tostada Lando Norris, se ha llevado el gato al agua y se ha puesto en primera posición, e incluso Piastri ha estado atacando intentando atacar a Verstappen, ¿no? Veíamos también que Sainz pues se metía también por ahí por el medio en la primera vuelta, luego perdía posiciones. Y nada, pues teníamos a Norris liderando con Verstappen detrás, intentando no despegarse del piloto inglés. Y luego, pues eso, los españoles, pues Sainz había caído a la sexta posición y Alonso era séptimo. En el momento en el cual llegamos a la tercera vuelta, ya desactiva el DRS, Norris estaba intentando conseguir abrir ese hueco, pero la sombra de Verstappen la veía prácticamente en los dos retrovisores y sin demasiada capacidad pues para dejarlo atrás. Prácticamente todos los coches pues iban tirando del DRS el de delante. Carlos, por ejemplo, tenía delante a Russell, era una de las disputas que tenía, otro de los rivales, digamos, de esa segunda posición del podium de constructores. Ahí está muy fuerte el Mercedes y donde, bueno, pues anteriormente habíamos visto a Aston Martin, bueno, pues aquí lo veíamos pelear al piloto español con Russell. Tardábamos muy poco, la verdad. La vuelta 6, tras 3 vueltas de DRS, ya encabezaba la carrera Verstappen. Se ponía a tirar delante del inglés y bueno, pues se mantenía ya, o sea, ya recuperaba esa primera posición, que era lo normal, y Lando Norris pues intentaba seguirle y hacer un buen papel. Por detrás destacábamos al otro de los Mercedes, el Mercedes de Hamilton, pues luchando con Fernando Alonso, un Fernando Alonso que se le veía con menos ritmo, que en esa posición que se había clasificado, pues se ve que el intento fue muy bueno y que llegadas a la carrera, bueno, pues con los Mercedes no ha tenido mucha capacidad de reacción. Hamilton ha pasado,
Alonso pues se centraba en una carrera distinta, diferente, y que tendría que ir pues por estrategia o por un mantenimiento de los neumáticos o porque hubiese algún tipo de incidente. Después de pasar a Fernando, Hamilton ha llegado a Carlos Sainz y bueno, pues se ha ido acercando poco a poco. A partir de la vuelta 13 se esperaba, bueno, pues que ya empezase el baile del cambio de neumáticos, y justo un poco antes ya empezaban a decir que esperaban algo de lluvia, desde luego no abundante, pero que pudieran caer unas cuantas gotas para más o menos ese momento. La verdad es que entre medias, bueno, se ha quedado Esteban Ocon tirado, ha tenido que retirarse. Y a partir de aquí, bueno, nada, unas poquitas gotas que caen sin que haya mayor problema. Nadie duda tan siquiera de entrar a cambiar los neumáticos, a cambiar la estrategia de neumáticos. Y lo que estamos viendo, bueno, pues en estas vueltas es a Leclerc intentar aguantar a Russell. También teníamos a Carlos aguantando a Hamilton. Y ha sido un poco pues la tónica que teníamos con la parte de atrás, ¿no? Manteníamos a Verstappen primero, luego con los dos McLaren delante, y la emoción pues la estaban poniendo los Mercedes, recuperando posiciones y subiendo. Sobre la vuelta 20, Leclerc intentaba protegerse de Russell. La parada es buena y ya van pues a una técnica de neumático duro para intentar pues aguantar hacia el final de la carrera. Poco después Hamilton también está alcanzando a Carlos Sainz, con lo cual bueno, pues se van apretando un poco aquí las cosas, y la verdad es que a Mercedes le está yendo bastante bien. Russell, por ejemplo, que es el único de los de arriba que se había arriesgado a poner el neumático blando de salida, bueno, pues es el que está rodando mejor. La verdad es que aquí pues había una temperatura de la pista más baja de lo normal, con un día pues muy poco soleado y con un poquito de lluvia por la pista. Pues la verdad es que el desgaste era menor y bueno, pues esos neumáticos estaban funcionando muy bien. También oíamos que Norris le preguntaban por radio que cuánto podía aguantar al ritmo, y Norris estaba bastante contento con el coche y que bueno, que estaba siendo un ritmo bastante bueno. Meridiano de la carrera, pues ya tenemos a Carlos Sainz entrando en boxes, poniendo neumático duro como su compañero de equipo, y por detrás también teníamos a Fernando, que estaba ya empezando a sufrir a Pierre Gasly, que le estaba apretando en la séptima posición. Russell al final, pues a falta de 23 vueltas, decide que ya es momento de cambiar de neumáticos. Ha sido de los que más han tardado en poner los neumáticos, y al final, bueno, pues le ha salido una mala parada, pero bueno, desde luego no ha perdido mucha posición. Con todo este baile, pues Hamilton se encuentra en tercera posición, por detrás de Lando Norris. Fernando todavía no ha entrado, está también pues apurando los neumáticos en vuelta personal. Teníamos en pista ya pues a Russell pasando a Leclerc, muy bien el piloto inglés recuperando posiciones, y aquí llega pues el punto determinante de la carrera. Cuando tenemos esto así, se produce un incendio en el coche de Kevin Magnussen. Tiene que abandonar el coche, lo para donde puede. Primero se despliega un virtual safety car, y bueno, pues dado que el coche ha quedado donde ha podido, porque aquí pues Magnussen no ha tenido tiempo, digamos, de maniobrar, de buscar un sitio donde parar, sino que el coche se ha incendiado, y ahí lo que prima es pararlo lo antes posible, intentar apagar el fuego, y ya después ya pues si lo tienen que retirar,
con grúa, pues ya vendrán a retirarlo, y eso es lo que ha pasado. Primero, Virtual Safety Car en la vuelta 33, y en la vuelta 34 tenemos, ya se despliega el Safety Car. Realmente, entre el virtual y el safety hay algún piloto pues, que ha intentado entrar, pero lo que tenemos en ese momento es a Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Alonso, Sainz y Checo Pérez en las primeras 8 posiciones. El safety car va a tardar bastante porque, como digo, el coche de Magnussen ha quedado donde lo ha podido dejar para apagar el incendio y salir del coche, que es lo más importante. Con lo cual, bueno, pues cuatro vueltas detrás del Virtual Safety Car y nos encontramos, bueno, pues con una relanzada de carrera, pocas vueltas, neumáticos con distintas edades. Desde luego, los que no habían parado todavía se han visto beneficiados. Norris ha ido una estrategia de neumático duro, lo cual en la última parte de la carrera pues va a tener complicado con los neumáticos de peor rendimiento atacar a Verstappen. Pero bueno, ahí está y ahí lo va a intentar. Cuando se reanuda la carrera, como digo, quedan 13 vueltas para el final. Checo Pérez pues es de los que intenta ganar posiciones, tiene a Sainz por delante, con lo cual, bueno, pues ahí es una de las batallas que tiene el español, el no perder esa posición con el piloto de Red Bull. Pero finalmente, bueno, Carlos empieza a notar pues, problemas en el rendimiento del coche, empieza a cometer fallos y tanto Checo Pérez como Albon y Leclerc pasan al piloto español. Pierde desde la 7ª posición hasta la 10ª, que aún encima se le acerca a Gasly y le aprieta, perdiendo la posición en las últimas vueltas. Siguiente escalón para Checo Pérez es recuperar la posición que tiene Fernando Alonso, la 6ª posición, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos ya otra lucha entre un coche bastante superior y que se saldará con la pérdida de posición también por parte de Fernando Alonso contra Checo Pérez. Siguiendo, bueno, pues las últimas vueltas hemos estado viendo pues como también Gasly se retira, el otro Alpine pues sale del circuito, no consigue completar, con lo cual Carlos recupera esa 10ª posición. Y de aquí al final poco más hemos tenido, ¿no? Los dos Ferrari han entrado en 10ª posición Carlos Sainz y en 9ª Charles Leclerc. Al final Leclerc ha intentado presionar a Albon, que ha entrado en 8ª posición con el Williams. 7º, después de perder la posición con Checo Pérez en esta última parte de la carrera, ha entrado Fernando Alonso. 6º, Sergio Pérez, que ha recuperado pues desde la penosa clasificación del sábado, ha llegado a la 6ª posición. 5º ha quedado George Russell. 4º, al final, ha sido Oscar Piastri, que no ha podido completar el podio con su compañero de equipo, dado que 3º ha entrado Lewis Hamilton con un muy buen ritmo de carrera. 2ª posición para un Lando Norris, que se ha defendido en este último tramo de carrera y que desde luego ha hecho un papelón muy encomiable, sobre todo con ese ataque en las primeras vueltas y esa defensa de esa primera posición. Y al final, pues el que ha ganado la carrera, como era de esperar, Max Verstappen, con el primero de los Red Bull. Pues yo me centraría en McLaren, porque Verstappen a estas alturas de la película sería repetirme, que le den ya el título. Y en cuanto a McLaren, como yo os decía antes, es que el salto que ha dado en esta carrera, que habrá que ver en futuro, o sea, cómo avanza la cosa, porque, no sé, en esta carrera también se dio la circunstancia de que tuvimos neumáticos nuevos. Pirelli estrenaba para Silverstone unos neumáticos que a priori lo único que hacían era, según ellos, lo típico, ¿no? Mejorar la estructura, pero no mejorar las cualidades en cuanto a rendimiento. Pero eso es lo que dicen sobre la teoría, sobre la práctica. Ojalá no afectara, pero bueno, hemos visto cosillas un poco peculiares, ¿no?
Y es que la mejora de McLaren es que es espectacular. Ya no solo no es, también como decía Juan antes, es que Piastri no hizo podium porque tuvo la mala suerte de que salió un safety car que le vino de perlas a Hamilton. Si no, hubiera hecho podium, yo creo, totalmente seguro. O sea que es tremendo el salto. Y es que han hecho en esta sola carrera, McLaren ha hecho 30 puntos, un punto más que todos los puntos que habían conseguido hasta ahora en toda la temporada. O sea, hasta ahora llevaban en total 29 puntos y solo en esta carrera, con el segundo y el cuarto de Piastri, han conseguido 30. Para que os hagáis una idea de lo que ha conseguido McLaren en una sola carrera. Vamos a ver el futuro porque van a seguir llegando mejoras. Dijo McLaren que la evolución del coche, este cambio que iba a experimentar el coche, iba a venir en fases. Una empezó en Austria, ahora venía esta en Silverstone, pero van a seguir viniendo en Hungría y imagino que en el futuro. Y ahí a partir de verano imagino que traerán alguna cosilla más, pero ya empezarán a parar máquinas, ya pensando en el 2024. Pero, ostras, esto ya es un McLaren que ya es el McLaren esperable después de la época deficitaria de Honda, empezar con Renault. Bueno, este ya es el McLaren de Zak Brown, ¿no? Porque hasta ahora la situación de McLaren era mala, pero bueno, joder, han pegado el chute bastante bien y lo mejor de todo con los dos pilotos, que es lo importante. Y en lo negativo, Ferrari, como os comentaba antes, pues bastante mal. Han acabado 9º y 10º, con 5 coches por delante de ellos, incluyendo un Williams, incluyendo los 2 McLaren, porque el resto, que se te cuelen Aston Martin, Mercedes y Red Bull, pues teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, pues dices, pues bueno, es lo que hay. Pero que ya que se te cuele Albon y que se te hayan colado los 2 McLaren en un escenario donde a priori el Ferrari debería ir bien, porque el año pasado, como comentamos, Carlos ganó la carrera, pues ver los 9º y 10º y sobre todo Carlos, que después de la reanudación con el safety car, de repente en cuestión de 4 curvas le ha adelantado todo Dios, pero con una facilidad pasmosa. Puntuaron, da gracias que puntuaron ya. Hay que casi hay que agradecer que puntuaron, pero bastante mal. La inconsistencia es importante, muy importante. Así, evidentemente, no se gana ningún tipo de mundial. No hay forma humana de ganar un mundial de esta manera. Y por otra parte, también en lo negativo, aparte de Pérez y otras cosas que hemos comentado, también un poco volviendo a hacer hincapié en Aston Martin. Fernando aguanta el tiro, porque el tipo, mejor dicho, porque es Fernando, pero mira, Stroll, a lo que el coche un poquito, la situación no acompaña, Stroll se las ve y se las desea para sumar algún tipo de punto y Fernando pues hace lo que puede. Le vino también de perlas el safety car para ganar unas posiciones que no le tocaba, al final se vio superado, pero bueno, con respecto a lo que salía, a lo que se trae para casa, salía 9º y acaba 7º, pues a priori dices, pues ha ganado 2 posiciones. Pero y claro, ya no es los podiums y cómo conseguía los podiums de principio de temporada, al menos aquí en Silverstone. Y bueno, vamos a ver como os decía antes, cómo evoluciona el Aston Martin. Y ahora sí acabo también destacar Williams, ¿no? Antes decía que Albon lleva no sé cuántas carreras consecutivas puntuando, no es así, no ha puntuado en las últimas carreras, pero la sensación que tengo es que es así, que Albon lleva puntuando varias carreras consecutivas, pero no es así, pero la sensación que tengo es que lo está consiguiendo. Porque bueno, también a Williams ha mejorado mucho. Al final está consiguiendo salir del pozo poco a poco, lo cual es bueno a pesar de que acompañando al piloto bueno sigue existiendo un piloto, ¿cómo decirlo? Que no da el nivel. Que no da el nivel, a pesar de eso. Lo cual, pues bueno, se están haciendo las cosas bien y cuidado con ellos.
también imagino que ayuda que la parrilla está compacta. O sea, lo que hablamos sobre todo a principios de año, ¿no? Que la diferencia entre el primero y el último no es excesiva. Eso también ayuda a que traes 4 cosillas y de repente te permite salir, ya no eres 17º que te estás peleando por los puntos. Esta nueva Fórmula 1 permite eso, pero hay que dar con la tecla. Y el problema es que no todos dan con la tecla, porque por ejemplo Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas y otros pues no están dando con la tecla. Pues casi empezando en el orden inverso al que hiciste tú, es decir, empezando yo también por Williams, decir que me alegro un montón. Yo creo que cualquier aficionado a la Fórmula 1 tiene que alegrarse de que Williams levante cabeza. Y algo, la verdad, es que está, como decías tú, igual no entra en los puntos, pero da la sensación de que sí lo hace. Y es que ya no solo es en las carreras, es que se ha convertido en un hueso duro de roer también en clasificación. Con lo cual, pues ver protagonismo de Williams para bien y no para mal, como en todos estos últimos años, pues oye, es una alegría. Por desgracia, ya no es el Williams de Frank Williams, es otra cosa, pero aún así sigue siendo un histórico y oye, ojalá sea hacia arriba, ¿no? Todo su camino a partir de ahora. Siguiendo por Ferrari, no sé, lo único que se le podría decir en su descarga es que son de los mayores perjudicados por el safety car, ya que habían tanto Leclerc de hecho fue de los primeros en cambiar, ¿no? Y Sainz cuando cambió también los neumáticos, pues aún no había pasado lo del safety car, con lo cual de estar en las primeras posiciones quedaron atrás. O sea, incluso Fernando Alonso pues los adelantó, ¿no? Con lo cual, pues eso, es lo único que se le puede decir en su descargo. Y lo de Sainz, yo no sé, me daba la sensación de que le desquició la situación, creo. O sea, simplemente son las sensaciones que tuve durante la carrera. Me da la sensación de que intentó defenderse demasiado con Pérez, tenía unos neumáticos duros, defenderse contra un Red Bull con blandos, pues yo creo que lo sacó de la concentración, o como lo queráis llamar. No sé también si perjudicaría en exceso los neumáticos, porque fue en el momento en que le adelantó Pérez, ya le adelantaron todos los que venía detrás y no le llegó a adelantar Gasly de milagro. De hecho, creo que le adelantó y luego o sea, Gasly lo llegó a sobrepasar, pero inmediatamente él recuperó la posición. Pero vaya, mal Ferrari. Cierto eso, o sea, la única disculpa que tienen es que el safety car se cebó con ellos. Fernando Alonso, una pena que ver lo que decías, Emma, que de estar al ataque ha sido una carrera totalmente a la defensiva, y diría que van dos, porque ya en Austria diría que más bien lo que tuvo que hacer fue defenderse más que atacar, cuando veíamos sobre todo al principio que incluso a lo mejor en el primer stint lo adelantaban los Mercedes, pero confiábamos en que en cuanto pusieran las duras recuperara posición, y la mayoría de las veces así fue. Con lo cual, digamos que esas carreras que nos tenía acostumbrado de menos a más, pues ahora es al contrario, ¿no? Es totalmente a la defensiva, y gracias al safety car, Fernando, pues eso, consigue un séptimo que le tiene que saber a Ambrosía, teniendo en cuenta cómo estaba la cosa, ¿no? Y los Mercedes, me hizo gracia el comentario de Russell en un momento dado diciendo, joder, cómo van estos McLaren con las ruedas duras, porque iban con estrategia cambiada, así que, bueno, la estrategia cambiada no. Realmente todos empezaron con medios, lo que pasa es que los McLaren pusieron, en vez de poner las blandas, pusieron las duras, ¿no? Pero corrían mucho, o sea que impotentes. La única duda que me queda es ver si Hamilton hubiese sido capaz de adelantar en pista a Piastri, porque fue muy bonita la pelea que tuvo con Norris, sobre todo justo después del relanzamiento de la carrera.
Aunque, siendo sinceros, en el caso de que no hubiera habido el safety car, el que hubiera estado peleando con Piastri por esa tercera posición hubiera sido Russell, no Hamilton, con lo cual esa situación tampoco la habríamos visto y Russell no pudo con Piastri. O sea que lo que decíamos antes, Piastri, o sea, casi con toda seguridad, no ha hecho su primer podio debido al safety car. Y, oye, pues yo era bastante escéptico, Piastri creo que no me había demostrado mucho. Quizá estaba siendo un poco por lo que fuera, estaba teniendo o estaba infravalorando yo a Piastri, porque realmente, hombre, Norris lo estaba haciendo mucho mejor que él, pero tampoco tenía resultados catastróficos, teniendo en cuenta cómo estaban los McLaren. Pero me alegro, oye, de que, oye, un rookie hacer un cuarto y después de eso, de cómo venían los McLaren, pues ni tan mal. Y con respecto a Red Bull, pues también es que ¿qué vas a comentar, ¿no? Que Verstappen en un momento dado en una radio dice, pues estos neumáticos no van bien, haciendo la vuelta rápida. O sea, yo lo único bueno es que, mira, de vez en cuando comete así pequeñísimos errores como pudo ser el de la salida y que Norris el dejarse adelantar por Norris o no dejarse adelantar, sino que simplemente pues que Norris salió mejor que él, pero que poco tarda en recuperar la posición y nada más. Por lo demás diría que no fue una carrera excesivamente divertida o yo no me lo pasé demasiado bien. También es cierto que yo lo decía a principio de temporada, cuando Fernando Alonso deje de hacer podios nos va a parecer que esto ya es una mierda. Y no, o sea, no podemos olvidarnos de que ya nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? Y que, en fin, como decía Senma, probablemente esta sea una posición mucho más realista, mucho más balanceada, ¿no? Ni tan bien al principio y probablemente aún veamos a los Aston Martin más arriba en lo que queda de temporada. Pero bueno, oye, ni tan mal. Ni tan mal. No hay queja. No, y aparte, otra cosa positiva es que muchas de las evoluciones de estas, entre comillas, mágicas que están trayendo los equipos es un poco siguiendo el mantra de Aston Martin, si te fijas. Que detrás también puede estar el mantra de Red Bull, evidentemente, pero están un poco siguiendo al final los equipos no son tontos, ven lo que funciona y se tiran a ello. Y Aston Martin, su concepto para este año ha funcionado y muchos se han tirado hacia ellos y lo positivo es que han sacado rendimiento de aproximarse a ese concepto. O sea que, bueno, ya, como os decía antes, la sensación que tengo con Aston Martin es que por recursos o por planteamiento de ahora mismo de escudería, pues a ver, por cuestiones de límite presupuestario para no romperlo, todas estas caralladas, pues no pueden estar trayendo piezas todos los días, porque por pasta podrían traerlo, pero que saben dónde van, y dónde están los déficits a cubrir y etcétera, etcétera. Y hay otros equipos pues que han dado pasos hacia atrás, o sea, pasos hacia atrás, incluso, ¿no? Y están más perdidos. Sí, además están centrados en todo, ¿no? O sea, para mí es significativo, por ejemplo, también el hecho de que peleen una vez acabadas las carreras. Y, O sea, le pongan hagan las, ¿cómo se dice? Las reclamaciones correspondientes cada vez que creen que tienen la razón sí, a y eso lo justifican y están alerta. El trabajo en equipo, pelean en todo, o sea, están ahí, sí, eso. el trabajo en equipo nos puede gustar o menos, pero es colaborativo, mientras que, por ejemplo, en Ferrari, bueno, Carlos y Leclerc no están acuchilladas, pero se han mandado ya mensajitos en la clasificación. Carlos deja pasar a Leclerc y después Carlos lo adelanta y sale la comunicación por radio de Leclerc irónico. Gracias, Carlos, por adelantarme. O sea, después lo que pasó en Austria. eh, mm, Evidentemente no hay
el compadreo que quizás es hasta excesivo que hay en Aston Martin y que también vimos en McLaren, porque hubo un momento dado que a Norris fue que le dijeron, bueno, Piastri, Oscar, tranquilo que no te va a atacar, tú céntrate en estar en DRS con Verstappen, que la verdad a mí me flipó, o sea, ese sector de Norris que se pone por delante de Verstappen, entre comillas, las pasó canutas, primero para pasarlo, y después para romperle más allá del segundo, para que estuviera alejado del DRS, esto es algo que en lo que va de temporada a Verstappen únicamente se lo he visto hacer con Norris, o sea, con otra escudería que no es Red Bull, ahora con McLaren, que yo recuerde. Pues con el resto ha sido te adelanto y tiramillas. Y aquí hay, sobre todo, no sé cuántas vueltas fue, pero Norris le aguantó el tipo que un momento dado digo, hostia, cuidado, Bueno, tampoco le dura demasiado. Ya, O sea, evidentemente después ya con... con DRS en cuanto rompió el ciclo de DRS ya las diferencias se empezaron a disparar un poquito más, lo habitual, pero por ejemplo, el mejor momento de Aston con Fernando nunca se ha llegado a poner por delante de Verstappen y ha estado en zona de DRS ni estas historias. Y Fernando con ese Aston Martin ha volado. Ujú. O sea que... No, y Hamilton lo intentó por activa y por pasiva después del safety car y fue incapaz. Estuvo, o sea, también lo peleó bastante, pero Norris dijo, a mí hoy no me adelantas. Por cierto, un Hamilton que evidentemente no es el Hamilton con el Mercedes victorioso, pero miguita ya se ha puesto muy próximo bueno, muy próximo, relativamente próximo. Desde luego se ha upado al grupo por ser el segundo en el Mundial, ¿no? O sea, Y tiene posibilidades de conseguirlo. y tiene Si pinta de... Pérez no levanta cabeza, Sí, o sea, pues... cuidado porque le está costando llegar a la victoria a Hamilton, pero los puntos perdón, los podios los está consiguiendo y miguita, claro, a él, evidentemente imagino que todo lo que no sea ganar, pues bueno, es calderilla, pero bueno, ahí está el tinglao, ¿no? Y sobre todo quedar por delante de Russell, que el año pasado no quedó por delante de Russell, ¿no? Si no recuerdo mal, que Russell consiguió quedar por delante de él. O sea, y bueno. Está teniendo suerte Hamilton, ¿eh? Van varias carreras, pero bueno. Bueno, La suerte también... más suerte que Fernando este año, No. de momento es imposible, o sea... no, pero yo qué sé, por ejemplo, en esta carrera, Russell también lo normal hubiera sido que hubiese quedado por delante de Hamilton. Así. Pero justo es que, o sea, lo estoy mirando ahora. Russell entra en la vuelta 28. Lo lógico sería que prácticamente, vamos, entrase Hamilton muy poco después. Bueno, igual no, porque Russell iba con blandas. Claro. Y Hamilton iba con las medias. Pero vamos, Russell entra en la 28 y el safety es en la 33. Es decir, que fueron 5 vueltas. De hecho, Russell se está comprobando como que es el conejino de Indias en las dos últimas carreras para que el resto tome nota de él, porque gracias a su stint inicial con el blando, muchos pilotos hicieron la parada y después montaron el blando porque en principio bueno, iban a montar que esa es otra, ¿eh? O sea, que esa es otra. No abremos ese capítulo. Pero, o sea, 28 vueltas con el blando y a 52, ¿cuántas son? Pues 25 y 25 son 50. Sí, más o de sea, la mitad. Más de la mitad las hizo con el blando. O sea... Y a buen ritmo. En fin, justo, y a buen ritmo. Con lo cual, Pirelli... o sea, decían al principio de la carrera que había la estrategia de 2 paradas, pues la de Leclerc, y porque también tuvo que entrar en la 18. Bueno, sí, Leclerc probablemente hubiese tenido que volver a entrar, porque aparte los duros a Ferrari tampoco es que le fueran demasiado bien. Pero vamos, probablemente hubiese sido el único, ¿eh? Que hubiese ido a 2 paradas. Pero bueno, estuvo condicionado por el safety car, ¿no? Y el safety car reaccionaron porque dijeron, bueno,
El duro no funciona. Sale un safety car, va, venga, vamos a pringar, lo metemos y ponemos medios que no sé si tenía blandos Leclerc, los tenía, pero los tenía usados, no sé, viendo cómo iban las cosas, ponle usados y ya el carrer. Y Tiramies, pero no, decidieron ponerle medios que aún así Leclerc... En Austria, ya comenté la semana pasada que todas las batallas que tenía Leclerc en Austria las perdía. Y aquí también, ahora no recuerdo quién fue, que lo pasó y tiramillas. Con Albon no fue capaz. Uno No por fue fuera, capaz de ¿no? adelantar a Albon. Hubo un adelantamiento por el exterior, ahora no recuerdo, creo que fue Russell con alguien que estuvo muy guapo, pero ahora no recuerdo muy bien. Hubo Sí, algún adelantamiento que estuvo guapo por fuera, en la antigua entrada a meta de lo que antes era Silverstone, en fin. a Stroll puede ser. No recuerdo. No recuerdo, no creo que fuera Stroll, porque Stroll salía más desde abajo. O sea, tenía que ser un pez gordo, ¿eh? Tuvo que ser un pez gordo. ¿Quién? No me Bueno, acuerdo. y ahora que lo estaba viendo, y me alegro un montón también por Zak Brown. Porque, no sé, me parece que la filosofía que... o sea, después de la McLaren a la que nos tenía acostumbrados, ¿no? Pues que llegara Zak Brown y la filosofía que impuso de ir pasito a pasito, de cero bravuconadas, de intentar hacer las cosas bien, pues mira, las cosas dan sus frutos y está, ojalá también, lo mismo que decíamos antes de Williams, ojalá McLaren recupere el papel que debería tener, ¿no? En la Fórmula 1. Es otro histórico, o sea, Ferrari, McLaren, Williams, para mí con muchísima más historia que Red Bull o mismo que Mercedes, como escudería. Desde luego, sí, ha sido una carrera en la cual yo creo que he visto como equipos que habían estado en esa segunda posición o peleando por esa segunda posición o aspiraban a, algunos han bajado posiciones, el caso de Aston Martin, el caso de los Alpine que habían aparecido ahí. Vemos como Ferrari sigue en esa espiral de caída, pero vemos eso, como los McLaren se han incorporado, como los Mercedes siguen fuerte y desde luego, si bien la primera posición del campeonato de constructores y de pilotos es una cosa que no ponemos en duda, sí que para este segundo escalón, tanto de pilotos como de constructores, estamos teniendo desde luego muchísima guerra. Yo creo que aquí hemos visto eso, otro acto de aparición de un equipo, en este caso McLaren, que desde luego aquí han hecho una entrada triunfal en esta guerra y habrá que ver en el Gran Premio de Hungría y de Bélgica si se mantienen ahí y si realmente están ahí, porque desde luego el principio de temporada no tiene absolutamente nada que ver con el resultado de esta carrera, ¿no? Yo creo que no los veíamos ni cerca de poder estar peleando igual con los Alpine o con Aston Martin, con Ferrari, igual Mercedes con el escalón que han subido, pues ya era otro mundo, ¿no? Pero por ejemplo, con esos equipos que estaban teniendo ya ahora resultados discretos y que desde luego McLaren viene, no sabemos si se va a quedar, pero va a aportar mucha competición a este grupo que buscan esa segunda plaza del campeonato, tanto de pilotos como de constructores, y veremos pues cuánto nos pueden alegrar el final de temporada, ¿no? La primera plaza la tenemos, digamos, decidida o bastante definida y nos queda pues esa parte, ¿no? No sé si tenéis alguna cosa más de la carrera, si no, hacemos un resumen de clasificaciones. Vale, pues empezamos con pilotos, que como digo, Max Verstappen sigue en primera posición, bastante destacado, tiene 99 puntos con respecto a su compañero de equipo que es segundo. Max Verstappen tiene 255 puntos, 156 tiene Sergio Pérez, que es segundo, como digo. A partir de ahí, tercero es Fernando Alonso con 137 puntos.
Cuarto es Hamilton con 121. Quinto es Carlos Sainz con 83. 82 tiene ya George Russell, que es sexto. Séptimo es Leclerc con 74 puntos. A partir de ahí ya pues caemos un poquito más. El octavo es Stroll con 44. Noveno Lando Norris con 42. Décimo es Esteban Ocon con 31. Undécimo Piastri con 17. Décimo segundo es Pierre Gasly con 16. Décimo tercero Albon con 11. Décimo cuarto Hülkenberg con 9 puntos. Décimo quinto Bottas con 5. Décimo sexto es Guan Yu Zhou con 4 puntos. Décimo séptimo y décimo octavo son Tsunoda y Kevin Magnussen con 2 puntos. Y cerrando la clasificación, Sargent y De Vries con 0 puntos. Aquí se incorporará en la próxima semana Dani Ricciardo, que todavía no aparecen las estadísticas actuales. En cuanto a constructores, también número 1 Red Bull, ninguna duda, 411 puntos. Duplica al segundo clasificado, que es Mercedes, con 203 puntos. Tercero es Aston Martin con 181 puntos. Cuarto es Ferrari con 157. A partir de aquí ya un escalón por debajo, bastante distanciados. Quinto McLaren con 59 puntos. Sexto es Alpine con 47. Séptimo es Williams con 11 puntos. Octavo es Haas también con 11 puntos. Noveno Alfa Romeo con 9 puntos. Y décimo Alfa Tauri con 2 puntos nada más. Y esto en cuanto a clasificaciones oficiales de la Fórmula 1. Luego tenemos también nuestra clasificación particular dentro de Desde Boxes, que es la clasificación de esa porra, de ese juego que tenemos montado con todos vosotros y que nos cuenta ahora Juan. Juan, ¿cómo ha ido esta semana? Pues esta semana es de las que me gustan a mí, porque, bueno, aparte de que varios amigos en el podio han sido los que han enviado pronóstico, los que han quedado arriba de todo y no se ha colado ningún pronóstico reserva. El primero ha sido WTF con 170 puntos y empatados en la segunda posición, tanto Jan Bedel como Toño Biciclo con 168. Y cuarto ha sido tú, Dani, con 159. Obviamente la clasificación de la regularidad es la misma, al no haberse colado ningún pronóstico de los reserva en esas primeras posiciones, y entonces en la general de la porra el primero sigue siendo J. Fresu con 1.335, de hecho es el único que ha alcanzado las 13 centenas, los 1.300 y pico puntos. El segundo es Lord con 1.259, el tercero Alf con 1.256 y el cuarto eres tú, Emma, con 1.252. Estáis segundo, tercero y cuarto en la misma decena, en la de los 1.250. Quinto Apelando, sexto Viti Racing, séptimo WTF, octavo Jan Bedel, noveno Álvaro Ayer y décimo Origati. Y con respecto a la clasificación de la regularidad, el primero es J. Fresu, igual que en la porra. Segundo Lord, también igual que en la porra. Pero en la tercera posición estáis empatados Enma, tú y Apelando. Quinto, empatados en la quinta, Alfie y Dani. Séptimo Origati, octavo Jan Bedel, también empatado con WTF. Hasta ahí, y bueno, y décimo Álvaro Ayer. Estas son las primeras posiciones. Muy bien, pues así ha quedado la porra, que es, bueno, al final a vosotros pues es donde pone más emoción, donde hay más pique dentro de lo que es los oyentes de Desde Boxes. Y nada, seguid participando, que bueno, ahí está pues esa clasificación relativamente apretadilla y que bueno, pues puede dar un vuelco fácilmente. No sé si tenéis alguna cosa más que comentar, que añadir. Si no, lo que vamos haciendo ya es cerrar el podcast y despedirnos hasta la próxima semana. Vale, pues nada más que añadir, nada que se nos haya ocurrido en el último momento, con lo cual yo, como siempre, os quiero agradecer que hayáis estado con nosotros una semana más. Quiero recordaros también que nuestra página web es desdebox.es,
donde vais a encontrar tanto los enlaces de la porra, redes sociales, como métodos de contacto, además de los propios capítulos del podcast. Ahora os dejo con mis compañeros, que os van a recordar pues estas formas de contactar con nosotros, y me despido. Un saludo y hasta luego. Yo os recuerdo, como siempre, que nos podéis encontrar en Twitter como @desdeboxes o también en Mastodon. Somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si lo que queréis es enviarnos un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y lo que os recomendamos también es entrar en el grupo de Telegram. Telegram, bueno, ¿cómo es? En Telegram buscáis desde Boxes y ahí estáis. ¿Cómo es? Emma, ¿cómo es la dirección? Telegram.me o cómo es. t.me/desdeboxes. Bueno, pues eso. Ahí estamos. Venga, este fin de semana no hay carrera, pero ya prontito llega la siguiente. Un abrazo, gracias a todos y a todas. Chao, chao. Esta vez ha coincidido justo el final de la carrera con la entrega, con el podium de la repetición de la carrera que tengo yo aquí.